Mensajero de las Pléyades. Producción y locución, Annie Sisi. Epílogo. A través de nuestra experiencia de contacto, hemos aprendido que existe una cosmogonía extraterrestre, un plan cósmico que nos narra cómo empezó todo. Ellos dicen, a grandes rasgos, que el cosmos está dividido en 3 grandes universos, uno contenido dentro del otro: el universo material, el universo mental y el universo espiritual. El universo material. Vivimos en un universo material de 7 dimensiones. En dicho universo, los seres humanos tenemos 7 cuerpos para actuar en estas 7 dimensiones. Aparte del cuerpo físico, denso, material, tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones, de los deseos, unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía, llamado el cordón de plata. También nos hablan que hay un tercer vehículo, que es el ego inferior, el carácter, la personalidad. Cuando una persona muere, muere su cuerpo físico. Lo normal es que al cabo de 3 días muera su cuerpo astral y su ego inferior. Todos ellos mueren con uno, y el ser pasa a la 4ª dimensión, al mental superior o al ego superior. Esto es que el ser humano es como un actor de una obra de teatro, que terminada la obra, se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, deja atrás el guión y sale a la calle como el actor que es, y no como el personaje. ¿Qué problema sería que terminada la obra, el actor se creyera el personaje que le tocó actuar y se confundiera con él? Dejamos al lado al personaje, pero asumimos toda la experiencia acumulada en esa encarnación. Los extraterrestres hablan de las vidas sucesivas, de la reencarnación, pero ellos no la explican como la plantean ciertas religiones orientales que dicen que una persona puede encarnar en un animal. No hay involución. Es como si una persona le fuera mal en la secundaria o en la universidad y lo devolvieran al jardín de infantes. Uno tendrá que repetir cuántas veces necesite el grado para pasar al nivel inmediatamente superior, mas nunca será degradado de nivel. Ellos aseguran además que el género es circunstancial, que en algunas vidas somos hombres, en otras mujeres. Vamos pasando por todas las experiencias humanas, teniendo a los planetas como planos de evolución. Cuando ya nuestro nivel de evolución sea lo suficientemente elevado, no reencarnaremos en este planeta. Ellos dicen que los seres que vivimos en este mundo, en el planeta Tierra, somos seres 3.3, seres que estamos en una tercera dimensión física y en un tercer nivel de conciencia. El 4º vehículo es el mental superior.
Este es el cuerpo de las facultades psíquicas, cuerpo de la intuición. Luego viene el vehículo del alma, que es la catedral del espíritu, donde se acopian las experiencias de nuestras vidas anteriores, el maestro interno, el real ser de cada uno. Un vehículo más es el espíritu, que es la conciencia acumulada, y finalmente el cuerpo de la esencia. 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Para activar la conciencia en cada uno de estos 7 cuerpos, existen 7 centros de energía, los llamados 7 chakras, que se estimulan a través de la respiración. Nosotros, por medio de la respiración, no solamente nos oxigenamos, también con ella nos cargamos de electrones, nos cargamos eléctricamente, y esa energía, de alguna manera, se aloja en el sistema nervioso y emite luz. Esa luz, al atravesar nuestro cuerpo, como una luz atravesando un prisma, forma una especie de arco iris de colores, que no puede ser percibido a simple vista, sino con la mente. A simple vista, lo que vemos es un halo. Eso es la cantidad de energía que una persona tiene, en la mañana más que en la tarde o en la noche. Pero la calidad de esa energía es lo que nosotros conocemos como el aura. El aura es ese cuerpo bioplasmático, cinturón electromagnético que todo ser humano tiene, que forma una barrera inmunológica o campo de protección. Aprender a respirar es clave para ir activando estos centros que nos van a permitir desarrollar conscientemente cada uno de estos 7 vehículos. El universo mental. Ahora, más allá de la 7ª dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este. Es el universo mental. Los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres. Son ultraterrestres, lo que llamaríamos ángeles, arcángeles, tronos, principados, serafines, querubines. Todo este tipo de entidades pertenecen a este universo de octava, novena y 10ª dimensión. Son conocidos también bajo el nombre de Helel o resplandecientes. Son seres de energía pura, mental, que habrían sido los responsables de las creaciones materiales. Sobre este punto, los guías nos han enseñado que se han dado diversas creaciones en el universo material como parte de una emanación del universo mental o eternal, por cuanto en él el tiempo sencillamente no existe. Dentro de las entidades mentales que moran en este universo, nos encontramos con los padres creadores responsables de la aparición de lo físico en el universo material y los guardianes del destino, conocidos en el ámbito esotérico
como los señores del karma, entidades que regulan el tránsito de aprendizaje de las esencias que viven en el plano material, creciendo en conocimiento y conciencia a lo largo de vidas sucesivas. El universo espiritual. Más allá habría otro universo, entre la 11ª y 12ª dimensión, que ellos denominan el universo espiritual o interno. 3 universos, uno contenido dentro de otro. Para comprender esto en su relación con la vida humana, por ejemplo, los primeros 3 vehículos del hombre, el cuerpo físico, astral y el mental inferior, constituyen el plano de la conciencia material y nos conecta con el universo material. El cuerpo mental superior, más el del alma y el del espíritu, constituyen el plano de la conciencia mental y nos conecta con el universo mental. El 7º vehículo, el de la esencia, nos conecta con el tercer universo, que es el espiritual. Por esta razón, al universo espiritual se le llama interno o esencial, por cuanto es el propio origen de las cosas. Por llamarlo de alguna manera, ya que ni siquiera lo podemos medir o comprender, pero sí sentir. ¿Dónde queda el concepto de Dios en todo esto? Dios, la divinidad suprema, mora en cada una de estas dimensiones o manifestaciones de su conciencia cósmica, por cuanto toda la creación forma parte de sus latidos estelares. Esta es la visión extraterrestre del cosmos, y es importante conocerla para comprender la crisis que empezó a afectar al universo material. Entendiendo esto, pasamos a explicar que este universo material ha tenido muchas creaciones. Es un universo que tiene principio y por ende tendrá fin. Ahora es un universo finito, pero sin límites, como una esfera. Las primeras civilizaciones que surgieron en esta última gran creación fueron teledirigidas, fueron guiadas por seres ultraterrestres del universo mental. Estas entidades actuaron como apoderados de estos entenados, de estos instruidos que eran los primeros en aparecer en este universo material. Estas primeras civilizaciones comenzaron a ayudar a otras que venían detrás, y así sucesivamente en una larga cadena de solidaridad. Aclaremos que los seres del universo mental, como los ángeles, no tienen una evolución como la nuestra. Su evolución no es por mérito como el caso nuestro, sino por tiempo de servicio. Como son seres que han sido creados dentro del universo mental, son seres muy mentales que saben por conocimiento de a dónde viene la cosa y para dónde va. O sea, no pueden desviarse ni a derecha ni a izquierda. Por así decirlo, diríamos que son seres un tanto cuadriculados o enmarcados, que para evolucionar requieren que el universo material evolucione,
y los ayude o los promueva a alcanzar niveles superiores, como el universo espiritual. Consecuencia de un orden mental. En un momento dado de la creación, estas civilizaciones del universo material, que recibieron el apoyo de seres del universo mental, alcanzaron niveles de evolución tan elevados que no pudieron evolucionar más. Aquellos que alcanzaron la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta dimensión de la conciencia, que iban ayudando a otros a pasar de tercera a cuarta, de cuarta a quinta, de pronto se estancaron. Como dice el dicho, partida de caballos, parada de borricos, pues empezaron muy rápido, con mucho entusiasmo, con un desarrollo muy auspicioso, pero precisamente por haber recibido tanto en tan poco tiempo y sin mucho esfuerzo, ya que siempre fueron guiados y teledirigidos, no pudieron por sí solos llegar a ser mejores de lo que eran, produciendo un estancamiento en la evolución. Un estancamiento en un universo dinámico como el nuestro, en donde todo siempre está en movimiento, era algo bastante peligroso. Esto obligó a que los seres del universo mental se reunieran en una especie de concilio y trataran de discernir en qué ellos habían fallado. Una vez los ultraterrestres reunidos en el concilio, uno de ellos, el legendario Lucifer, Lug o Luzbel, planteó que el problema era haber dado demasiada información, haber facilitado demasiado el acceso al conocimiento en muy poco tiempo a civilizaciones del universo material. El error había sido precisamente que se les había instruido de acuerdo a la mentalidad de estos seres del universo mental, o sea, muy mentales, lo cual hizo que ninguna civilización alcanzara la séptima dimensión de la conciencia. El séptimo vehículo que todos tenemos es la esencia. Entonces, para llegar a tener contacto con la esencia, con el plano de la conciencia espiritual, se tendría que acceder a través de una actitud muy espiritual, que no la habían podido enseñar los seres del universo mental por ser muy mentales. Más bien es todo lo contrario. Ellos tienen que aprenderlo de nosotros, porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender, y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Haber recibido directamente el conocimiento, abundante información, volvió a ciertas civilizaciones del universo material, como los Oriones, muy apegados al avance tecnológico y filosófico que habían conseguido, al punto de volverse agresivos y violentos si se sentían amenazados, tanto ellos como sus principios o sus logros científicos. Este excesivo celo sería más adelante el caldo de cultivo para que se generasen violentos enfrentamientos estelares o batallas cósmicas extraterrestres. El monte Sinaí, la montaña de los vigilantes.
El monte Joreb a la distancia corta el aliento al ver su impresionante macizo rojizo contrastando con un cielo azul limpio de nubes. El paisaje resulta atrapante. Desde cierto ángulo, el Joreb cobra la apariencia de aquella célebre montaña de la película Encuentros cercanos en la tercera fase. Y no estaba muy lejos de ser vinculado con el fenómeno ovni si recordamos las alucinantes escenas que nos ofrece la Biblia al describir a Moisés subiendo a la cima de la montaña para hablar cara a cara con Jehová, quien se hallaba envuelto en una extraña nube, que más tarde protegería al propio Moisés y al pueblo hebreo durante la huida a través del Mar Rojo, mostrándose como una columna de humo por el día y de noche como una columna de fuego. Una forma muy didáctica, aún más para aquel tiempo, para describir las maniobras de una nave madre, que generalmente presenta aquella forma cilíndrica o tubular. Los guías extraterrestres ya habían explicado que Moisés, en realidad, tuvo un encuentro cercano con seres de las Pléyades. Ellos serían entonces los autores de las reales indicaciones para construir la misteriosa Arca de la Alianza. La conexión con Jesús. Yo os daré mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, dijo Jesús en la última cena. La tradición cuenta que José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, había recuperado el Santo Grial, con el cual bebió el Maestro en aquella sentida cena con sus apóstoles. Y en el momento más dramático de la crucifixión, cuando el centurión romano Longinos clava su lanza en el costado de Jesús, José extiende la copa para llenarla con la sangre sagrada que era derramada desde el corazón abierto. Aquí también hay un símbolo del Señor del tiempo. Pero, ¿por qué hizo esto José? Algunos investigadores han sugerido diversas teorías para explicar dónde habría terminado el Santo Grial y, lo más intrigante, la sangre de Cristo. No obstante, en el Sinaí percibimos que José habría visitado el Joreb para encontrarse con emisarios de la Hermandad Blanca, quienes finalmente pondrían la sangre en el interior del arca sagrada, que sobrevivió a la devastación y saqueo del templo de Salomón, y que ahora se halla protegida en una cámara secreta bajo el monte Sinaí. Y es interesante descubrir que el Joreb, al margen de la historia de Moisés, ya era un punto de contacto conocido por los iniciados. Incluso se cuenta que Elías pasó un tiempo viviendo en unas cuevas secretas en la mismísima montaña. Asociar la sangre de Cristo con el Arca de la Alianza no es del todo descabellado.
Ya importantes arqueólogos como Ron Wyatt sugirieron la conexión arca-sangre de Cristo. La sangre de Jesús, según los guías, constituye el archivo de información más importante que protege la Hermandad Blanca. Comprender ello será difícil si antes no hablamos de quién fue Jesús, por qué vino y en qué consistió su misión. Jesús fue una persona de nuestro planeta, no un extraterrestre, más bien un terrestre extra, que a través de múltiples encarnaciones alcanzó un alto nivel de evolución. Ya no necesitaba encarnar. Sin embargo, por amor a la humanidad, aceptó volver, como el Maitreya o Buda de la compasión, para compartir su iluminación y guiar a la humanidad hacia la paz y la verdadera felicidad del amor y servicio. Era muy importante que alguien de ese nivel viniese y nos recordara la gran expectativa a nivel cósmico que pesa sobre nuestro planeta. Por ello, él vino una vez más, dejando atrás su lugar como gran señor de Shambhala, ya que se encontraba espiritualmente dirigiendo a la gran hermandad blanca de la tierra en el intramundo. Jesús era un ser humano extraordinario, que progresó con gran esfuerzo a través de sus diversas existencias en nuestro planeta. El Mesías llegó al nivel de no solo aceptar volver, sino prepararse para sufrir en carne propia lo que es la purificación planetaria, mediante pruebas muy duras en lo material, moral, psíquico y espiritual. Las máximas pruebas a las que estuvo sujeto se canalizaron por medio de la inconsciencia, la incomprensión, el egoísmo, la ignorancia y la necedad de los demás, que en resumen no es otra cosa que el miedo al cambio y la transformación. Pero sólo así se podía sacar a la humanidad del error y hacerles recordar su responsabilidad colectiva, mostrando como alternativa el ejemplo de comprensión y de amor sintetizados en el perdón, que llega a ser una fuerza tal que supera incluso la muerte física y da poder espiritual sobre la materia. Él tenía que conmover a otros, iniciando una reacción en cadena de espiritualidad, motivándonos con su ejemplo y actitud a intentarlo también, trascendiendo los esquemas y prejuicios, los dogmas y todo aquello que resta libertad a la mente, al alma y al corazón. Además, la vida de Jesús fue una lección de sencilla y práctica espiritualidad, en donde la enseñanza más profunda fue recordarnos nuestro lugar, aquel sitio que nos ha sido asignado por las jerarquías en el plano cósmico. La Tierra, como ya sabemos, se encuentra en un tiempo alterno respecto al real tiempo del universo, por lo cual la presencia de Jesús, o también llamado el Señor del Tiempo, por su dominio y autoridad sobre la cuarta dimensión, producto de su avance espiritual,
permitió comenzar a reconectar los dos tiempos, asegurando con ello una continuidad en el proceso, ya que los acontecimientos presentados en nuestro mundo estaban complicándose cada vez más, escapando de cualquier control u orientación posible de parte de los extraterrestres vigilantes. Así, las posibilidades de un reencuentro disminuían, lo que podría ocasionar una paradoja espacio-temporal que llevaría a la inmediata supresión del tiempo y proceso terrestre. De allí que en los planos elevados se solicitara un voluntario para encarnar como misión a la humanidad, al plan y a la conexión cósmica, señalando el camino a seguirse. Y ese fue el real ser de Jesús. María la Virgen. María era un espíritu nuevo, condensado de lo más precioso del estanque cósmico, donde se destilan las energías de los reinos de la naturaleza para construir un espíritu o esencia humana, una síntesis del espíritu planetario, alguien que por su elevada fuerza y sencillez estuviera dispuesta humildemente a aceptar ser parte de los designios de lo alto. María, simbólica y efectivamente, representó la parte femenina, incorporando en ella la energía y el espíritu planetario que se expresa en la naturaleza o en lo que llamamos la Madre Tierra. Ella representó la tierra y Jesús al cielo o al cosmos, porque Él se preparó durante una buena parte de su última existencia material para incorporar a lo largo de los 3 años de vida pública a un ser de otra dimensión, una entidad exterior con quien coexistió durante la parte final de su vida misionera. Y luego esa misma entidad lo dejó solo delante la prueba en el momento de la cruz, para que sellara su misión por propio mérito. En el caso de María, la Virgen, es, desde sus remotos antepasados, y especialmente desde sus padres, Joaquín y Ana, también el de una persona programada. Sus padres, estériles, eran seres de un alto grado de conciencia y espiritualidad, que se comprometieron a crear las condiciones como para que viniera a través de ellos un ser especial que pudiera servir para un plan mayor. Por eso desde niña fue una virgen ofrecida y dedicada al templo, por lo que en su caso jamás tendría relaciones sexuales con algún hombre. Tras la resurrección de Cristo, María fue el elemento cohesionador de toda la comunidad cristiana, y al morir fue elevada a dimensiones superiores, encarnando en otros planetas y volviendo en los últimos siglos en naves interdimensionales de la Confederación para guiar el despertar colectivo. Pero volvamos a sus comienzos, diciendo que cuando José se desposó con ella, era un anciano y viudo. Tenía varios hijos, algunos de ellos mayores en edad que María. Él
pertenecía a la tercera orden de los esenios, que la constituían los matrimonios, por lo cual tenía una formación religiosa muy profunda y aceptó, muy a pesar de las críticas de los sacerdotes esenios del templo, la solicitud y las recomendaciones de los aislados para que desposara a María, bajo condiciones distintas a las usuales. Mas en el templo, una serie de sucesos paranormales, así como presencias angélicas, llevaron a los sacerdotes a percibir que aquella niña había venido con una misión especial, por lo que su matrimonio lo aceptarían como sólo una apariencia y que debía darse para protegerla, hasta que se aclarara para lo que estaba destinada. Por vía astral o de los sueños, José, hombre justo y sabio, fue advertido que el embarazo de María era algo programado desde lo alto, por lo que su parte en el plan era de darle cobijo, orientación y ayuda. Sólo así se podía dar cumplimiento a lo que estaba previsto. Entonces, quedemos claros que más que un matrimonio, fue una suerte de adopción. Su embarazo se llevó a cabo por medio de una inseminación artificial a distancia, disponible a través de una tecnología como para efectuar una transmisión electromagnética. Y, reiterando su naturaleza humana, el semen utilizado correspondía a un banco de esperma que contenía los aportes de los más importantes representantes de la historia bíblica, como Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, entre otros. De entre todos ellos se seleccionó uno adecuado, porque tenía que ser un cuerpo muy especial, que resistiera esa entidad y energía que a través de él debía actuar. Llegando a Belén. Era la tercera semana del mes de marzo del año 7 antes de nuestra era en la región de Judea. Empezaba a calentar el ambiente y ya los pastores sacaban su rebaño de noche, aprovechando el alejamiento de los fríos invernales. Hacía tan solo unas horas que toda la familia de José se había refugiado al amparo de una gruta utilizada para resguardar el ganado del viento. María acababa de cumplir sus 14 años y ya estaba esperando un hijo, cuya concepción estaría envuelta en el misterio para todos, pero no para ella, que había aceptado ser fecundada a distancia por una insólita luz. El cansancio y los dolores de parto se estaban intensificando, lo que había apurado a aquel pequeño grupo emparentado por las circunstancias a buscar refugio para recuperar fuerzas. El haberse detenido les había impedido alcanzar la cercana población de Belén, cuna del rey David. La noche ya estaba cayendo y era peligroso continuar. Angustiado por los requerimientos de atención de la joven, José envió a algunos de sus hijos a buscar una partera a Belén. Pasó un largo rato y, como no volvían,
la urgencia lo hizo que enviara al resto para acelerar la llegada de la comadrona. Se quedó así solo con la parturienta, solo para ser testigo de eventos extraordinarios. En su desesperación, aquel hombre justo, que había tenido que soportar todo tipo de habladurías y hasta el juicio de los sacerdotes por hacer caso a una visión en sueños, donde se le pidió aceptar un plan superior en torno a la extraña concepción, salió de la cueva y se puso a mirar a la distancia, y luego, ligeramente más relajado, al cielo. Allí contempló la presencia de un hermoso lucero en el luminoso firmamento estrellado. Pero este lucero no se mantuvo quieto, sino que empezó a hacer toda suerte de movimientos en zig-zag, y luego se colocó en la vertical donde él se encontraba. Empezó a descender vertiginosamente, acompañado de una explosión, liberando un extraño vapor a manera de niebla, transformándose rápidamente en una nube, pero clara y brillante. El nacimiento del Mesías. La caída de aquel cuerpo celeste fue demasiado para José, que huyó sin rumbo fijo, alejándose del lugar, llegando precipitadamente a unas colinas cercanas, donde había divisado un fuego encendido. Allí se encontraban un grupo de pastores cerca de sus animales. En su angustia ni siquiera se presentó, solo quería llamar su atención para que vieran cómo la nube había descendido sobre el improvisado albergue de la gruta. Aún no había recuperado el aliento, ni se había calmado del primer susto, cuando, al hablarles a gritos a aquel grupo de hombres rudos, observó que las flamas del fuego estaban quietas. El viento se había calmado. Los pastores estaban estáticos, inmóviles, y el ganado tenía la hierba en la boca, pero no la estaba comiendo, ni se movía. Era como si el tiempo se hubiese detenido para dar cabida a una nueva realidad, la de la esperanza. Se había formado un portal hacia la cuarta dimensión. En ese instante, era como si el universo hubiese descendido en la tierra, como comprimiéndose sobre su cabeza y dejando a continuación solo una ventana hacia la nada o hacia el todo. El susto fue mayúsculo para José, que inmediatamente recordó haber dejado sola a María, por lo que volvió por donde había venido tan rápido como se lo permitían sus cansadas piernas. Al irse acercando, pudo contemplar cómo de la nube, que se mantenía a unos 10 metros por encima del suelo, pero cubriendo la mayor parte de la cueva, descendió un haz de luz azul brillante, y a través de él bajaron 3 seres luminosos, de apariencia humana, pero muy altos en comparación a los extranjeros que solían venir por los caminos de aquella provincia romana. Aquellos hombres de resplandecientes túnicas blancas se dirigieron directamente hacia el interior de la cueva
y José, venciendo sus miedos, fue detrás de ellos. Dentro estaba María, acostada sobre la paja que servía de granero al ganado. Ella recibió con expectación y alivio a aquellos enviados del cielo. La carga de la responsabilidad y de la incomprensión de los demás a lo largo de los meses después de que se conoció su embarazo había sido insufrible, pero ella confiaba que llegado el momento sería reconfortada. Dos de los luminosos seres se colocaron a los lados de la joven, mientras que el del medio se mantuvo frente a ella. Inmediatamente, los tres visitantes se inclinaron ante María, en señal de respeto y reconocimiento de su persona y su sacrificio. Ella estaba representando y a la vez encarnando a la nueva mujer, a la nueva tierra, a la Madre Cósmica. Aquellos que se encontraban en los laterales extendieron sus manos a cierta distancia por encima del vientre de ella, mientras que aquel que se encontraba al frente lo descubrió respetuosamente. Luego alzó sus manos, juntando las palmas y separando los dedos. En ese momento, una poderosa energía, a manera de esfera de luz, se concentró entre las manos y, al descender con ellas hacia la joven postrada, efectuó una cesárea totalmente aséptica, extrayendo del interior de la madre al niño predestinado, cortando de inmediato, con la misma energía movilizada, el cordón umbilical y, procediendo de inmediato a limpiarlo, lo depositaron en los brazos de la madre. Luego, aquel que llevó a cabo la operación selló la herida con la luz, de tal manera que María, la Virgen del Templo, fue virgen antes, durante y después del parto. Era un 19 de marzo. Recordemos que fechar el nacimiento de Jesús años antes de lo que tradicionalmente se supone es un hecho que está sustentado por diversos antecedentes históricos. Ello se ha determinado a partir de dos supuestos errores detectados en los documentos en donde se asientan los acontecimientos. El primer error se cometió cuando el emperador Carlomagno dispuso la modificación del calendario con el fin de no tomar como referencia la fundación de Roma, sino el nacimiento del Salvador, fecha que hizo coincidir con la muerte de Herodes el Grande, siendo que ésta tuvo lugar 4 años después que Jesús llegase al mundo. El segundo error data de la época del Papa Gregorio. En este caso, el calendario sería modificado sin tener en cuenta el censo que Octavio Augusto mandara a realizar en Judea, por lo cual se añadieron 3 años a la ya desfasada fecha. Jesús tampoco nació en diciembre. La confusión viene que el día 25 de diciembre se celebraba en Roma la fiesta pagana del Sol, ocasión en que se hacían regalos a los niños. Al convertirse el Imperio Romano al cristianismo, para no perder la costumbre de celebrar esa fecha,
y al desconocer el día exacto del nacimiento de Jesús, éste se sobrepuso, quedando estrechamente relacionado con aquella fiesta popular. Y volviendo al relato, fueron entonces estos seres estelares los primeros en rendirle homenaje a aquel que, teniendo el mismo nivel que ellos, venía a la tierra para llegar a ser más que ellos. Los reyes de la hermandad. Pasaron 2 años en que la familia, debido al portento vivenciado en el lugar, se había radicado en Belén. Fue entonces que llegaron a Judea los llamados Magos de Oriente, miembros de una secreta orden mundial positiva, conocida como la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Ellos venían siguiendo una misteriosa estrella, que no era otra cosa que una nave, portadora de los mensajeros del cielo, de los ángeles de antiguo, la que terminó deteniéndose sobre el lugar donde la familia vivía. Hasta allí fueron aquellos hombres santos que habían partido hacía 2 años desde Mesopotamia, después de haber realizado toda suerte de cálculos astrológicos. Venían trayéndole al niño objetos que le habían pertenecido en su vida anterior, los cuales el pequeño Yeshua ben Yosef, tal era su nombre, pudo reconocer sin dificultad de entre otros más atractivos. Fueron suficientes los cálculos y las sincronías para saber que él era el enviado, el liberador, el Mesías esperado, aquel ungido desde antiguo para sacar a la humanidad del único original pecado que arrastra, que es la ignorancia. Los magos maestros a continuación entregaron a la familia recursos económicos para que se pudieran radicar en Egipto durante algunos años, para preservar así la vida del niño. Después de esto, alabaron a Dios y se regresaron por otro camino, conscientes que se había iniciado un tiempo nuevo lleno de esperanza, y que algún día la humanidad lo entendería y asumiría el reto de su propia cristificación. Como un dato adicional, para comprender mejor la misión de Jesús, debemos recordar que vivimos en un universo material de 7 dimensiones, por lo cual poseemos 7 cuerpos para actuar en aquellas dimensiones. La mayoría de los individuos que habitan nuestro mundo son seres de 3,3, lo cual significa que se mueven dentro de la tercera dimensión con sus 3 primeros vehículos, el cuerpo físico, el astral y el mental inferior, que es el carácter y la personalidad. Pero Jesús era un 3,6, habiendo llegado a desarrollar en vidas anteriores su conciencia espiritual, que es el 6. Mientras que los extraterrestres que nos visitan son seres de 4,4 y 4,5. Esto es, que se mueven en una 4ª dimensión, viajando a través del tiempo y el espacio, y con una conciencia de su potencial psíquico en adelante.
Los que asistieron el nacimiento del Maestro Jesús eran 6,6. Después de su resurrección, Jesús pasó a ser 4,7, nivel de séptima, que nadie había alcanzado hasta ese momento, abriendo la puerta a realizaciones mayores de la propia humanidad. Veamos esto en las siguientes líneas. El niño, el hombre y el Cristo. La familia abandonó sigilosamente Belén y la provincia, trasladándose a Alejandría en Egipto, ubicándose al lado de los esenios alejandrinos, conocidos como los terapeutas, donde permanecieron hasta que el niño cumplió los 5 años de edad, considerando entonces el momento de volver y estableciéndose por espacio de 1 año en una tienda de beduinos al lado del monasterio de Qumran, a orillas del Mar Muerto, recibiendo así la familia, especialmente el niño, una educación y orientación especial basada en la búsqueda de la verdadera pureza, la perfección y la bondad. La historia de los esenios data de 200 años antes de Cristo. En ese entonces se les conocía como nazarenos, del árabe Nasrani o guardianes de la alianza, y formaban pequeñas comunidades asentadas a orillas del Mar Muerto y cerca de las grandes ciudades como Tiberíades y Caná, donde vivían observando fielmente los mandamientos de la ley mediante votos de pureza, celibato y servicio a Dios. Entre los años 175 y 150 a.C., la secta se estableció en las ruinas de un fuerte construido por los reyes Ezequías y Josías. Hacia el 137 a.C. arribó un segundo grupo, los llamados sacerdotes de Sadoc, procedentes de Leontópolis, Egipto, donde se había establecido una colonia judía en el año 154, bajo la protección de Onías III. Este grupo se consideraba sucesor en línea directa del sumo sacerdote Sadoc, y se sabe que los manuscritos bíblicos que obraban en su poder sirvieron de patrón para los trabajos de los copistas de Qumran. El fundador del movimiento espiritual fue Morej Sedek, el maestro de la justicia, quien fue el restaurador de la ley de Israel y fundador de la comunidad de la alianza, cuya misión era recuperar la esencia de la doctrina a través de una vida espiritual. Posteriormente, José y su familia se instalaron en forma definitiva en lo que conocemos como Nazaret, en donde existía una pequeña aldea de familias esenias, que tenían talleres y atendían con sus servicios profesionales a otros pueblos y aldeas cercanas. Entre estos talleres estaba el de carpintería y ebanistería de José. Allí Jesús trabajaba al lado de sus hermanastros, y desde ese lugar realizó algunos de sus viajes de preparación, recordando con ellos iniciaciones pasadas. Desde los 17 años
Él alternó temporadas de trabajo en la carpintería con esporádicas convivencias con los esenios, algunos viajes con caravanas a Mesopotamia, Persia, Afganistán, el Himalaya y la India. Durante ese tiempo tuvo repetidos contactos y encuentros cercanos físicos con los vigilantes y guardianes extraterrestres, la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores, maestros de diversas religiones y escuelas, pueblos exóticos y realidades crueles y duras, así como innumerables experiencias a niveles astrales y espirituales que lo prepararían para enfrentar su misión y la tentación intrínseca que ésta llevaba. La tentación del falso reino. En sus 40 días de aislamiento en el desierto, durante los cuales ayunó y se preparó para lo que sería su misión pública, Jesús es tentado por los demonios, por las fuerzas oscuras del planeta, que le dicen que si tiene hambre, ¿por qué no convierte las piedras en panes? Mas él les contesta que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios, dándoles a entender que uno puede dejar de comer, pero no de respirar, porque la palabra es el aliento es la respiración. Lo lleva a la cornisa del templo y le dice que se arroje, ya que si va a empezar una misión tan peligrosa como la que tiene programada, es mejor que sepa desde ya qué tan cerca realmente está Dios de su vida. Jesús le contesta: escrito está, no tentarás al Señor, tu Dios. No le está diciendo, no me tientes a mí, yo soy tu Dios, sino que no va a caer en el juego de tentar a Dios que le demuestre lo tan cerca que está de él. Después lo lleva a lo alto de una montaña y mostrándole todo lo que tiene debajo, le dice que todo eso le dará si se postra a él y lo adora. Jesús vuelve a contestarle diciendo: escrito está que sólo ante Dios te postrarás y sólo a Él adorarás. No le está diciendo, no, adórame a mí. Naturalmente, esa era la respuesta de un ser como Él, que no iba a caer en el juego de la vanidad o de los egos, teniendo por ese entonces ya mucho más claro el rol al cual se había comprometido. Miguel, el resplandeciente que convivió con el Hijo del Hombre. No fue precisamente en el momento en que Juan lo bautizó en el río Jordán, en que se incorporaría el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. Esto sucedería gradualmente después, cuando comenzó a reunir a sus discípulos. Jesús brindó sus 7 cuerpos para que en un octavo superior, un ser ultraterrestre, procedente de la octava dimensión en adelante, contribuyera a marcar el camino de la humanidad. El Cristo cósmico señala a aquella entidad del universo mental que, asumiendo su parte en el plan, convivió los 3 años de la vida pública de Jesús con él y en él. Ese ser es aquel que todos conocemos como el Arcángel Miguel,
uno de los resplandecientes padres creadores de universos, que no es Dios, sino una manifestación de Él, como lo somos cada uno de nosotros también. Además, para Jesús, por muy espiritual y evolucionado que fuera, naturalmente le resultaba difícil convivir con el conocimiento de la trama final de su existencia, por lo que esta entidad superior lo apoyó para que pudiera vivir con ese conocimiento y así poder enfrentarlo. Antes, durante la etapa de preparación, Jesús tenía una idea de lo que sería su proceso, pero al iniciar su vida pública, llegó la información exacta y el detalle de cuánto le iba a acontecer. Era como una visión tenebrosa que producía una carga angustiosa excesivamente pesada. De allí la solidaridad manifestada en Miguel, quien también requería sentir esta dimensión y todo cuanto aquí se ha gestado. Recuerden que lo bueno y lo malo ha procedido de los mismos padres creadores del universo mental, que por haberse acercado mucho a su creación, hoy se encuentran divididos y enfrentados. El amor, de ser vivenciado en su real dimensión y magnitud, es capaz de conectar universos paralelos y proyectarlo a uno mismo a dimensiones superiores, transformándolo. Esta conciencia se manifiesta también cuando un ser eleva su vibración a tal punto que despierta sus potencialidades, descubre su capacidad de actuar a través de sus 7 cuerpos, de sus planos y de dimensiones de conciencia. Y siempre esa actuación es en función del servicio a los demás. Durante sus 3 años de vida pública, Jesús transmitió un mensaje de liberación a través del amor y la verdad. Hablaba que el reino de los cielos es un estado de conciencia al que se puede acceder por medio de la voluntad y la fe, para sobrevivir a la muerte mediante una nueva alianza de lo eterno y lo interno. El desenlace y la victoria. Jesús pudo soportar la inmisericordia flagelación, así como toda la angustia, el desaliento y miedo, por cuanto no estaba solo, pero no por ello dejaba de sentir o sufrir, sino sería menos meritorio su sacrificio. Pero Miguel sí dejó al Hijo del Hombre, separándose de él en el momento de la cruz. Es durante la agonía de la crucifixión que Jesús expresó su inquietud, porque se sintió solo y abandonado. Pero era necesario que así fuese, para que el ser material pudiese morir y él mismo procurase con gran esfuerzo y supremo mérito sellar su gran triunfo espiritual, alcanzando la 7ª dimensión de la conciencia en un acto de amor de inigualable repercusión cósmica. La expresión violenta de su muerte era porque la humanidad debe conmoverse frente a la injusticia, aprendiendo a ser solidario, y porque muchas veces se puede medir el valor y la importancia de las cosas en función del rechazo y la contradicción que producen.
cuando pudo haber maldecido a sus captores o a quienes le abandonaron y traicionaron, Jesús aprovechó e intercedió el perdón por todos ellos en un trascendental y definitivo acto de amor. Este triunfo sobrehumano le dio tal fortaleza espiritual que posteriormente vivió una resurrección física y posterior elevación en las naves de la Confederación hacia el centro del grupo local de galaxias. Allí, fuera de nuestro tiempo, pero representándolo, conectó con el real tiempo del universo. Jesús predicó la doctrina del amor durante 3 años, llevando su mensaje hasta las últimas consecuencias, transformando su martirio en un triunfo espiritual de insospechadas consecuencias para la humanidad. Así, el Maestro marcó el camino, y ahora es responsabilidad de todos encontrar la vía para aplicarlo en nuestras relaciones y en lo cotidiano de nuestras propias experiencias. Después de su triunfo, Jesús fue llevado por José de Arimatea, Juan, Nicodemo y algunos sirvientes hacia el huerto de Getsemaní, que colindaba con una caverna en donde José había hecho excavar un sepulcro para él y sus descendientes. El domingo, 3 días después de su muerte, y mientras los soldados romanos hacían guardia a su tumba, sucedió el portento. Su cuerpo comenzó a levitar. De cada una de sus células salió un haz de luz, como los fotones que acompañan el nacimiento de una estrella, y la vibración alcanzada, que superó la velocidad de la luz, provocó el desplome de la piedra que servía de entrada al sepulcro. En ese instante, en medio de un gran resplandor, Jesús se desmaterializó proyectándose al hiperespacio. Los miembros del Sanedrín, al enterarse de lo que vieron los soldados romanos en la tumba, se apuraron a buscar a un impostor. Buscaron entre los miles de peregrinos llegados a Jerusalén por la Pascua alguien que se pareciera lo más posible a él, y después de convencer al escogido, con base a una cuantiosa suma de dinero, fue enviado a una caravana fuera de Judea, lo más lejos posible, diciendo por el camino que él era Jesús, que lo habían querido matar, pero que él se había escabullido. Este farsante se radicaría en Srinagar, Cachemira, un lugar que era un enclave caravanero y sede de una comunidad judía. Allí vivió y murió, cometiendo un pequeñísimo pero importante error como fue el de casarse. Jesús había hecho votos de celibato, y es que, conociendo el proceso llevado a cabo, hubiese sido una irresponsabilidad haberse hecho de este tipo de vínculos. El Maestro convivió con los apóstoles 40 días más, como una purificación y cuarentena frente a lo que sería su misión hacia el mundo, distribuyendo roles y responsabilidades. A Juan, el llamado discípulo amado, por ser el más joven y en cierta manera el hijo espiritual de Jesús, lo dejó encargado de la gran hermandad blanca de la tierra, mientras que él se preparaba para cumplir
su promesa de su regreso o gran retorno como el Cristo cósmico. Como Jesús es el Señor del tiempo, y la Tierra será reconectada al real tiempo del universo, acontecimiento que guarda una estrecha relación con el retorno de Cristo, debemos mencionar aquí otros proyectos extraterrestres de civilización humana que se desarrollaron en América. Uno de ellos, de singular importancia, fue el Proyecto Maya. La conspiración del silencio. El silencio es el arma más poderosa del mal, decía Maurice Maigret en Les Sang de Toulouse. Su pensamiento dibuja bien el panorama. Tan importante es la verdad para el ser humano que las fuerzas oscuras han venido ejerciendo una influencia tenebrosa para impedir que el hombre conozca su misión. No en vano, todo aquello que nos podía aclarar nuestro origen cósmico y el proceso seguido se haya destruido, salvo los archivos de la Gran Hermandad Blanca. De existir la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, tendríamos muchas respuestas sobre nuestro pasado. Según Carl Sagan, en Alejandría se guardaba un libro titulado La verdadera historia de la humanidad a lo largo de los últimos 100.000 años. Lamentablemente, Julio César y sus tropas saquearon la ciudad e incendiaron sus casas, destruyendo así los archivos. César es tan solo uno de los primeros incendiarios de la lista, ya que en nuevas ocasiones se insistió en quemar la biblioteca. En su momento, ésta albergaba más de 700.000 pergaminos, reunidos de diferentes regiones y culturas. Ello se logró gracias al faraón Eber-Geta II, que había ordenado que todo libro que llegase a Egipto debía ser depositado en Alejandría. Este es uno de los casos más tristes, y peor aún, no es el único que registra la historia. Antes del primer incendio de la Biblioteca de Alejandría, año 48 a.C., encontramos otras lamentables destrucciones. En el año 213 a.C., el emperador chino Shi Huangdi mandó quemar todos los libros antiguos, salvo los que ordenó guardar para su biblioteca personal. Por si esto fuera poco, reunió a 460 escritores que sepultó vivos, advirtiendo a sus homólogos que correrían la misma suerte si es que tenían en su poder alguna tablilla escrita. Esta medida, sin lugar a dudas, obedecía a la ignorancia del emperador. Un siglo antes, en el año 330 a.C., Alejandro Magno incendia la biblioteca de Persépolis. El fuego llegó a consumir los antiguos archivos que, si hubieran sobrevivido a tal acción, nos hubieran brindado una mayor claridad sobre la antigua sabiduría persa. El rey Nabonassar no se queda atrás. 747 años antes de Cristo, ordenó eliminar las crónicas de la biblioteca de Babilonia. La misma suerte correrían numerosos documentos antiguos,
siendo muy pocos los que fueron rescatados de las imprudentes destrucciones. De seguir retrocediendo en el tiempo, llegaríamos a la época de la Atlántida, donde, afortunadamente, buena parte de los registros fueron puestos a salvo gracias a los estegnamanés de entonces. Por citar algunos casos más, podríamos citar la destrucción de los libros sibilinos de los sacerdotes de Apolo, los antiquísimos textos de la Vesta, los manuscritos rúnicos de la civilización celta, los libros de la antigua Yule, la Tebas de Oriente, los libros cátaros, los sagrados códices de las antiguas culturas de Mesoamérica, como los mayas, los quipus o registros de información de la cultura inca, los miles de tratados de ciencias extrañas, quemados conjuntamente con sus poseedores por la Santa Inquisición, libros de información en general destruidos por el Tercer Reich en 1939, el robo de los manuscritos de Qumran, entre otros apenantes casos. Y es que, hoy en día, esta conspiración continúa, siendo dirigida o estimulada por un grupo poderoso que controla los hilos del mundo. Este grupo decide, por ejemplo, cuándo habrá una guerra, qué nuevo virus humano crear, cómo lograr la quiebra económica de un país, cómo monopolizar los recursos naturales del mundo. En fin, sembrar las bases de un nuevo orden mundial negativo. Ellos son conocidos bajo el nombre de Illuminati, nombre que, curiosamente, recuerda al resplandeciente del universo mental, Luzbel o Lucifer, que en latín quiere decir precisamente el que porta la luz. Según los guías extraterrestres, algunos de los Oriones deportados habrían logrado corporizarse en la Tierra, pero no para escapar, sino para dirigir esta iniciativa tenebrosa, que se remonta varios siglos atrás, influyendo en la oscuridad el destino de las naciones. Esta conspiración, cabe señalar, no es patrimonio de algún país en específico, sino de un grupo de individuos que han sabido enquistar su semilla del mal y redes de manipulación en las más poderosas naciones de la Tierra para lograr sus objetivos. Sin embargo, pese a ello, la luz está prevaleciendo sobre la oscuridad. Así como existe esta influencia de oscuridad, existe también una fuerza de luz que la antagoniza, la Hermandad Blanca. Las misiones de ayuda extraterrestre en la Tierra, como la misión de amor, se han concentrado en el despertar progresivo de la conciencia humana, como un aporte de luz, para comprender que no estamos solos en el universo, que formamos parte de un plan cósmico y que nuestro futuro es construido por nuestros pensamientos y acciones, interactuando continuamente en él como artífices del destino planetario. El mensaje es claro: el mundo no se va a acabar ni destruir, se está transformando. Y, para contribuir positivamente en esta transformación, debemos iniciar la nuestra propia,
que involucra despertar el recuerdo de quiénes somos realmente y qué podemos ser. Si la oscuridad trabaja con el silencio, la conspiración, la manipulación y la ignorancia, las fuerzas de la luz lo hacen con la verdad. Por ello Jesús dijo: Yo os daré la verdad y ésta les hará libres. Esta verdad, aquel conocimiento sagrado, es el tesoro espiritual que protege la Hermandad Blanca en sus retiros interiores. Por ello, el principal objetivo de nuestra experiencia de contacto es precipitar la recepción de la verdadera historia planetaria, llamada por los maestros simbólicamente el libro de los de las vestiduras blancas. El retorno. La importancia de aquel tesoro, la historia planetaria y cósmica, es gravitante. Si escuchamos el verdadero pasado, por consecuencia lógica, comprenderíamos el presente y, sobre la base de todo ello, construiríamos un futuro diferente. Un futuro que tiende a ser prometedor, en donde la humanidad, responsabilizándose de su papel a través del conocimiento, asume con responsabilidad la tarea suprema de vibrar en amor y su expresión máxima, el perdón, ante todo el mal a la que ha sido expuesta en esta conspiración cósmica en que nos hemos visto involucrados en medio de la ignorancia. Si debemos asumir un encargo, tenemos que saber qué se nos ha encargado. Por lo tanto, si tenemos que amar y perdonar, debemos saber a conciencia qué vamos a perdonar. Si no fuese así, sería imposible redimir el planteamiento egoísta de los opositores. Es por esto que es necesario el conocimiento, como una herramienta para comprender la verdadera historia, y así confrontar las bases mismas de aquellos que se levantaron en contra del plan cósmico, como Luzbel, sus seguidores de Orión y sus tentáculos terrestres, para transmutar su fuerza, su odio y su rencor en perdón, unidad y amor. Ante este escenario, la recepción de este legado sagrado por parte de la humanidad se verá reflejado en la liberación de información a manos de las potencias del mundo, incluyendo las grandes religiones, que se sumarán a las revelaciones de importantes descubrimientos científicos y arqueológicos que irán desempolvando nuestra verdadera identidad. Desde luego, todo ello como parte de una influencia positiva de la Hermandad Blanca y nuestro propio trabajo, que involucra principalmente una transformación interna personal, como nos enseñaron los guías desde un principio, en donde el trascendental contacto es con nuestra propia esencia, ya que solamente al identificarnos con todos los demás, sin las ilusorias apariencias de la materia que nos limita y nos separa. No es por nada que los mayas al saludarse pronuncian la palabra In Lakesh, que quiere decir yo soy en ti.
El reconocimiento del uno en el otro, en el amor, el perdón y la fe, de saber que no estamos solos, son y serán las herramientas para consolidar este triunfo de conciencias que anuncia a gritos, para quien tenga oídos para escuchar, el retorno de la luz al mundo, el amanecer galáctico que hablan los mayas, el nuevo Pachacuti que profetizaban los incas, el arribo del Maitreya o Buda de la compasión que se aguarda en Oriente. Este gran retorno, al margen del cual sea nuestra convicción religiosa, señala la reconexión de los tiempos y, por tanto, el propio advenimiento del Cristo cósmico. La clave del retorno, expresada numéricamente en el activador 14, nos advierte de un acontecimiento extraordinario y positivo para el planeta. Aquel que vino, enseñó, murió, resucitó y triunfó espiritualmente por la humanidad, está volviendo a nuestro planeta en medio de estos grandes cambios para evaluar el proceso, la semilla que Él sembró, y viene. Y tenemos que preparar su retorno siendo ejemplo de nuestras propias vidas. El plan cósmico y el orden interrumpido por el amor y el trabajo humano empieza a ser cumplido. Que así sea, así será, así es. Fin. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo. Dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales. En mi canal encontrarás más audiolibros sobre pleiadianos. No te pierdas el próximo vídeo.